Demos inicio al segundo panel denominado Políticas sectoriales y tendencias regulatorias de los mercados eléctricos en Iberoamérica. Para ello, invitamos a instalarse en la mesa a la moderadora Janine Delgado y a sus panelistas que la acompañan: Renzo Rojas, María Antonieta Merino, Santiago Dávila, José Elías Domínguez. Janine Delgado es abogada con maestrías en Derechos Humanos, Ciencia Política y Regulación en Servicios Públicos. Actualmente es directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, miembro del directorio de EGASA, consultora de diversas empresas del sector energía y docente universitaria. Como parte de su trayectoria profesional, ha asumido puestos gerenciales en empresas como Pluspetrol y en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Además, como funcionaria pública, ha liderado equipos en Perupetro y en Ocinermin. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, ACIDE. Renzo Rojas, actualmente director de proyectos de electricidad en Proinversión y vicepresidente del Tribunal de Apelaciones en Ociptel. Ha sido presidente de la Comisión de Dumping y Subsidios del Indecopi, gerente de supervisión en Ocinermin y SUNAS y jefe de estudios económicos en Ocitran. María Antonieta Merino, abogada por la Universidad de Lima, Master of Law por New York University y Master of Science por la Universidad of Bath. Presidente de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Perú. Ha sido consultora de la OSD, el BID y la Cooperación Alemana en temas de regulación y mejora regulatoria para América Latina. Docente de regulación en la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima. Santiago Dávila es economista y consultor especializado en competencia, regulación y energía. Ha asesorado a empresas y gremios en el sector eléctrico e hidrocarburos, en temas de política regulatoria, defensa de la competencia y arbitrajes económicos. Es director de IE Consultores y profesor de Economía y Regulación en programas de extensión de organismos reguladores del Perú. Finalmente, José Elías Domínguez, abogado con experiencia en Derecho Administrativo, Regulatorio, Corporativo, Comercial y Civil. Desde el 2016 es coordinador de procesos legales en ETESA, donde atiende asuntos complejos en materia administrativa y regulatoria. Es presidente de la Comisión de Derecho Energético del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y miembro de ACIDE. Dejamos en manos de la moderadora Janine Delgado la conducción de este segundo panel. Buenos días, todavía son buenos días. Quiero agradecer a los organizadores del evento por haberme permitido moderar este panel con tan distinguidos panelistas. El día de hoy se ha estado hablando de temas súper interesantes como el tema de la gestión en energía, que todos sabemos que es un factor clave para determinar el desarrollo económico de un país. Hemos escuchado cómo no solamente deberíamos apostar a una transición energética, sino que esta vaya de la mano con la seguridad energética. Es lo que muchos hablamos de transición energética justa. En ese sentido, se ha hablado también en el panel que nos precedió el tema de la planificación energética. Hoy por hoy, por ejemplo, el Perú está diseñando su política energética al 2050 y el problema público que ha identificado es el tema de la inseguridad energética. Pero dentro de estos factores, por ejemplo, no se ha considerado un factor clave que se habló en el panel anterior, el tema de la ilegalidad. La ilegalidad en el sector, la verdad es que cada vez se está incrementando más y creo que en diversas economías, partes de la economía peruana, y es algo que tenemos que ponerle bastante el foco. Pero también tenemos noticias buenas. Tenemos a la agencia Proinversión, que justo Renzo nos está acompañando el día de hoy, que es la agencia del Perú que promueve los proyectos en infraestructura del sector eléctrico. En los últimos 2 años hay que reconocer que Proinversión ha estado haciendo un trabajo bastante serio, promoviendo diversos proyectos. Es más, en el último año, Renzo, han promovido 12 proyectos, ¿no?, en una cartera bastante importante para beneficiar a 7 millones de compatriotas. En ese sentido, me gustaría saber, Renzo,
¿Cuál fue la clave? ¿Qué cambió en Proinversión para que ahora sí las licitaciones se estén dando con mayor celeridad, atrayendo inversiones? Y por otro lado, me gustaría que también nos comentes cuáles son los impactos que estos proyectos va a traer, no solamente a la industria y al comercio, sino al ciudadano de pie, a los hogares. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Y bueno, desde Proinversión, definitivamente lo que hacemos nosotros es, estamos por un lado cercano a los inversionistas o potenciales inversionistas y por el otro lado también cercanos a las distintas entidades que intervienen, tanto en la parte previa como es el diseño de los proyectos, el proceso de adjudicación y luego la ejecución. En ese sentido, el rol que tenemos nosotros es clave porque al estar en contacto con los proyectos, lo que tratamos de hacer es que las distintas normas y regulaciones y procedimientos que a veces se establecen para los proyectos vayan de la mano con lo que el mercado necesita para su adjudicación. Es decir, no solo que las regulaciones o procedimientos cumplan su finalidad, sino que estos puedan tener la aceptación y no puedan trabar los proyectos. En ese sentido, permanentemente, no solo en el momento que recibimos un encargo, estamos en contacto con los inversionistas y trasladamos sus preocupaciones hacia las distintas entidades para ir perfeccionando esos procedimientos y a veces esto es un trabajo silencioso pero importante, porque no solamente hay que trabajar en el momento previo a la convocatoria o al encargo, sino hay que ir desarrollando todo un ecosistema que permita tener la inversión. Eso desde el punto de vista previo. Y ya en el momento ya de la adjudicación también, o el momento previo a la adjudicación, desde que realizamos la convocatoria, nosotros tenemos como práctica publicar 3 versiones de contrato. Hay una primera versión en la cual recibimos comentarios de los agentes, ¿no?, de los potenciales inversionistas, los evaluamos y los que luego de la evaluación consideramos necesarios los incorporamos para sacarlos en una segunda versión. Esa segunda versión normalmente hay una segunda oportunidad para recibir ese feedback del mercado y ya a partir de ello es que recién incorporamos ya la versión final de contrato que nos permite la adjudicación. Y luego posteriormente, ya en la ejecución contractual, si bien es una fase en la que Proinversión no tiene un rol tan, en principio, activo, seguimos acompañando a los inversionistas, ¿no?, en este caso ya los adjudicatarios, para cualquier inconveniente que tengan, nos acercamos y los acompañamos con las distintas entidades para tratar de que este problema se resuelva. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es que si no se resuelven estos problemas, a futuro puede generar un desincentivo a la participación en concursos posteriores. Entonces, lo que tratamos de hacer es que se resuelvan estos problemas y que avancen. Entonces, creemos que todo este camino, todo este acompañamiento es el que nos ha permitido tener procesos exitosos en los últimos años. Y respecto de los beneficiarios de los proyectos, definitivamente es la población, pero no solo la población, sino las industrias, comercio, servicio. Y acá es importante algo, ¿no? Los planes de transmisión lo que tratan de hacer es anticipar las necesidades futuras. Como sabemos, normalmente el desarrollo de un proyecto de transmisión puede tomar alrededor de 50 meses desde que se adjudica, desde que se firma el contrato de concesión hasta que entre en operación comercial, ¿correcto? Entonces, aquí lo que se trata de anticipar es un problema, ¿no? Que las centrales de generación que van a entrar en funcionamiento tengan de manera oportuna la línea de transmisión para poder inyectar la energía al sistema y que también los puntos de demanda puedan tomar la energía. Entonces, en ese sentido, se anticipa problemas que se podrían presentar de no realizarse la inversión. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, también se incrementa la confiabilidad en el sistema, ¿no? La confiabilidad es que hay un criterio técnico que se llama N-1, que lo que significa es
que siempre tienes que tener cierta redundancia, porque si hay alguna interrupción, tengas otra vía y no se puede haber interrumpido el suministro. Esos son temas que a veces no se ven, o sea, no se visualizan, pero justamente el hecho que no se visualicen no significa que no sea importante, porque no se visualizan problemas es justamente porque la inversión se ha realizado con anticipación, ¿no? Entonces, no siempre es que estas líneas de transmisión incrementen el número de personas, también ayudan, ¿no es cierto?, a que determinados puntos y determinadas personas, más personas tengan la energía, ¿no? Pero también es una provisión eficiente de la energía, confiable, ¿no? Y además anticipar que se puedan presentar algunos problemas de congestión que además podría tener un impacto en las tarifas de generación de energía eléctrica. ¿Y los impactos? Los impactos son eso que menciono, ¿no? El impacto es sobre los beneficiarios, ¿no? Que tenemos, como mencionaste, 7 millones de personas, pero esas personas tienen una energía confiable, una energía que la probabilidad de interrupción que tienen es mínima, justamente por las inversiones, ¿no? Y además evitar posibles problemas de congestión que pueden tener un impacto en los precios, en las tarifas. Excelente, muchas gracias. Ahora me gustaría ir con Sergio. Sergio es un reconocido economista en el sector energía acá en Perú y también ha estado estudiando, además del mercado peruano eléctrico, los mercados de diferentes partes de la región. Santiago, perdón Santiago. Ahí Santiago me gustaría preguntarte, ¿no? Con los mercados eléctricos de Iberoamérica, ¿cuál puede ser el kick regulatorio más relevante donde deberíamos enfocarnos para tener una regulación que tenga más sostenibilidad, ¿no? Que apueste más por el tema de la competitividad y claro está de la seguridad energética que venimos conversando en este evento? Bueno, muchas gracias por tu pregunta y también agradecer antes de responderla a los organizadores del evento por su gentil invitación. Hablamos de Iberoamérica y estamos hablando entonces de países que tienen distintos grados de desarrollo o distintos niveles de desarrollo de sus industrias energéticas de electricidad y hidrocarburos. Pero a pesar de estos desarrollos distintos, de estas etapas distintas en las que nos encontramos, algo en común, un común denominador es que todos estos países que conformamos Iberoamérica buscamos garantizar o asegurar la seguridad del suministro como uno de los principales objetivos de las reformas o de las legislaciones que gobiernan estos sectores de electricidad y hidrocarburos. Y entonces buscamos asegurar la seguridad del suministro en un contexto en el que nos encontramos todos, que es este contexto de transición energética, donde de nuevo algunos países están más adelantados que otros, ¿no? En Europa, España y principalmente Portugal lideran esa transición energética, en particular en el sector eléctrico, con la incorporación de energías renovables no convencionales a sus sistemas eléctricos. En Latinoamérica, ¿y por qué? Porque estos países europeos forman parte de la Comunidad Económica Europea, que como bloque de países ha sido muy enfática y muy efectiva y muy comprometida en la descarbonización de sus industrias, en la mitigación del cambio climático, y como parte de eso ha impulsado a los países miembros a incorporar estas tecnologías a, entre otros, sus sistemas eléctricos. Eso explica un poco por qué ellos están más adelantados. Latinoamérica viene de una posición un poco distinta, ¿no? De por sí, por ejemplo, en el caso del Perú, nosotros somos un país que nuestra industria eléctrica es principalmente renovable convencional, grandes centrales hidroeléctricas, y con la incorporación del gas de camisea nos volvimos también hidrotérmicos con un componente importante de gas natural. Entonces, de alguna manera nosotros, y además por ser un país menos desarrollado que los países europeos, digamos, nuestras industrias no contaminan al nivel de lo que hacían estos países más industrializados. Entonces, de alguna manera, venimos de
de situaciones distintas, pero todos camino a consolidar la transición energética que va a involucrar que nuestros sistemas eléctricos a futuro tengan mayor componente de energías renovables, no convencionales principalmente. ¿Y qué ocurre, ¿no? Como ya se dijo en algunos de los paneles anteriores y en la exposición del doctor Íñigo, esta transición energética no es exenta de generar problemas de seguridad, ¿no? Lo hemos visto en el caso español reciente, donde todavía, claro, falta describir cuáles son los problemas que generaron ese gran apagón, pero uno de los sospechosos es la generación renovable no convencional. Entonces, digamos, este es el contexto de Iberoamérica, y he contado un poco qué es lo que está pasando en el Perú. Pero la pregunta es cuál sería el kit regulatorio, qué tendríamos que hacer, ¿no? Algo que quizás no es una problemática tanto de los países iberoamericanos, aunque yo creo que también hay algo de eso, pero sí es de los países en Latinoamérica, y particularmente en el caso peruano, lo acaba de decir el panel anterior, es el tema del fortalecimiento institucional, ¿no? Y ahí son dos cosas: liderazgo y capacidad técnica. Yo creo que todos los que trabajamos en la industria, electricidad o hidrocarburos, yo como consultor externo no soy parte de las empresas, pero vengo también en algún momento trabajando en el sector público, sí percibimos, que es una realidad en el caso peruano, un cierto deterioro del marco institucional. Las instituciones parece que no están funcionando como funcionaban antes, ¿no? Y eso, como decía, tiene dos factores que hay que mejorar como parte del kit regulatorio. Uno es mejorar el liderazgo de estas instituciones públicas, el organismo regulador, pero también el ministerio como órgano rector, y ni qué decir de, por ejemplo, otras instituciones del Estado como el Congreso de la República, que es el que emite las normas. Liderazgo y capacidad técnica, ¿no? Capacidad técnica, y creo que aquí hay que ver, en el caso peruano, qué ha funcionado, qué instituciones funcionan en el Perú y las cuales nos sentimos muchos orgullosos. Por ejemplo, es el Banco Central de Reserva. ¿Qué funciona en el Banco Central de Reserva? ¿Qué experiencias se pueden traer de ahí para que los organismos reguladores, incluso los organismos del Estado, tengan un mejor nivel de desempeño institucional? En segundo lugar, yo mencionaría, como parte de este kit regulatorio, en el tema ya principalmente de hidrocarburos, más que electricidad, ahorita voy al tema de electricidad, es qué hacer con Petroperú. Petroperú, que es esta entidad, esta empresa estatal, ya es un riesgo importante para el sector de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos solamente dos refinerías, una privada y una estatal. Entonces, si la estatal no funciona al nivel que debería, eso le genera un riesgo al sistema. Y no hay una solución en el panorama, no hay una claridad, también nuevamente asociada a la falta de liderazgo y capacidades técnicas, de qué hacer con esta importante empresa del Estado. El otro tema dentro del sector de hidrocarburos, que tiene que ver con el kit regulatorio, de qué cosa hacer, cuál es la agenda, es cómo promover la exploración del gas natural. Porque de nuevo ahí tenemos un principal yacimiento que se va a agotar en algún momento, de un combustible que representa el 40 o 60% de la generación eléctrica. Y entonces, de nuevo, se necesita impulsar fuertemente la inversión en la exploración de gas natural. Hay un yacimiento al costado de Camisea que es importante, que está en manos de una empresa china. Esa también, digamos, habría que ver cómo se activa eso para no seguir dependiendo de un solo yacimiento, pero seguir utilizando el gas como combustible dentro de esta transición energética. También hay otros temas ahí en agenda importantes, como es la explotación de los yacimientos de hidrocarburos, ¿no?, que recientemente Perupetro ha licitado, con bastantes problemas también, ¿no? Y a nivel retail, mejorar la supervisión y la competencia a nivel ya de cara al usuario final. Eso por el lado de hidrocarburos, ¿no? Entonces tenemos, como parte de esta agenda regulatoria o kit regulatorio, hay un primer componente transversal a todo, que es el fortalecimiento institucional. Un segundo componente en el lado de hidrocarburos que yo diría es: demos solución urgente al tema de Petroperú y al tema de la exploración de gas en los próximos años. En general,
como parte de ese kit es generar regulaciones que promuevan la inversión privada. Hace poco el presidente del Banco Central estuvo en Londres como parte de Perú, y una de las cosas que enfatizó es la inversión, cómo seguimos promoviendo la inversión privada desde Perú, sobre todo cómo podemos acelerar la inversión, porque hay varios proyectos en el pipeline, pero están en el pipeline y no se ejecutan o se ejecutan tarde. Y claro, se refería principalmente al tema minero, pero el tema minero está íntimamente asociado al tema energético, ¿no? La demanda minera jala la demanda energética. Entonces, el marco regulatorio de la inversión privada en el Perú está más o menos claro desde la Constitución, ¿no? El tratamiento de la inversión privada, extranjera y local es el mismo, es similar, no hay diferencias. Pero hay algo que está pasando en los últimos años que yo veo que los reguladores o en el debate público no se toca, y es que la inversión que está dando recientemente en el sector eléctrico, por ejemplo, es inversión que no es de empresas privadas extranjeras, sino que son de gobiernos extranjeros. O no es de operadores eléctricos necesariamente, sino de fondos de inversión. Entonces, ahí hay un tema que creo que no está en la agenda, pero podría pensarse, ¿es lo mismo operar una empresa eléctrica por parte de un fondo de inversión que por un operador eléctrico? Un fondo de inversión por lo general invierte por, digamos, 4 o 5 años y luego se va, ¿no? Es lo mismo, los mismos incentivos tiene una empresa internacional eléctrica, un operador eléctrico, que un gobierno de otro país. En otros países desarrollados, sin ir muy lejos, Estados Unidos tiene un tratamiento distinto, por ejemplo, si es que la inversión se da del gobierno chino o de países árabes, ¿no? O si es que se da de inversionistas privados. Entonces ahí creo que, por ejemplo, hay algo del marco regulatorio que no está totalmente zanjado, ¿no? Y que quizás no es un problema hoy día, pero cuando se generen problemas, sin duda va a decir alguien, eso es porque la inversión fue de un gobierno extranjero, no fue de una empresa privada, o eso es culpa del fondo de inversión que tiene un principio de inversión distinto al que podría tener un operador privado. Y entrando ya para terminar al tema de la agenda más puntual de los temas de seguridad de suministro, específicamente en el tema del sector eléctrico, ahí, como saben ustedes, estamos en medio de precisamente una reforma sustantiva del marco regulatorio del sector eléctrico. Ya salió la ley que crea, digamos, estas subastas, estas licitaciones horarias, y crea algunas diferenciaciones entre la tecnología o la inversión antigua y la nueva. Los europeos tienen un concepto interesante en la OECD que se llama neutralidad competitiva, que básicamente lo que dice que es que cualquier regulación que se introduzca no debería generar una distorsión competitiva entre las partes que ya existen. Cualquier cambio regulatorio, como el que estamos experimentando ahora, va a generar costos encallados, ¿no? Esto que en inglés es stranded cost. Y la gran pregunta ahí que creo que tienen los operadores, que es válida, es: si yo ya hice una inversión en un marco regulatorio distinto y hoy hay un marco regulatorio que me va a sacar, por ejemplo, de ciertas licitaciones en las cuales yo ya soy energía vieja, privilegiando el caso de energías nuevas, es ¿cómo voy a recuperar mi inversión? O sea, la voy a recuperar, pero antes la quería recuperar en 20 años, ahora la voy a recuperar en 40. Eso tiene un impacto en la bancabilidad de los proyectos, en el costo de capital de los mismos. Y finalmente, otro tema que creo que está dentro del tema del kit regulatorio que es urgente es el tema de los servicios complementarios. Si la matriz energética, particularmente en el tema eléctrico, se va a llenar de energías renovables no convencionales, entonces ahora hay que ver cómo vamos a proveer los servicios complementarios que van a brindar seguridad y estabilidad al sistema eléctrico desde un punto de vista técnico, si lo vamos a hacer a través de mercados o lo vamos a hacer a través de precios administrativos, administrados, por ejemplo, por el despacho del sistema. Esos reglamentos todavía están en discusión y cuanto más tiempo demore en salir, más incertidumbre generan. Y aquí estamos en un juego de acelerar la inversión. El Perú no puede, digamos, creo yo, detenerse a esperar reglamentos para seguir invirtiendo. Gracias. Bueno, muy interesantes las reflexiones, Santiago. Y ahí yo agregaría un puntito más, ¿no?, en el tema del kit regulatorio, para el caso peruano específicamente, el tema que cumple la Contraloría, ¿no? Porque muchas entidades del Estado
están paralizadas por un tema de una cacería de brujas de Contraloría, y eso te lo dicen entidades que promueven y tienen que traer la inversión. Entonces, creemos que ahí el rol de la Contraloría debería reenfocarse a un tema más de acompañamiento, más preventivo, y cuando haya claramente tema de irregularidades, caer con todo y con sanciones efectivas, ¿no? Pero ya cambiando de tema, me gustaría ir con María Antonieta. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que tú tienes mucho manejo del marco regulatorio de los países de Iberoamérica y de la OCDE también, por tu experiencia. Entonces, ¿qué lecciones tú ves que se han podido dar en estos países que nos puede servir a nosotros como Perú en nuestro marco regulatorio para fortalecerlo, para tener mercados eléctricos más competitivos? Pero no solamente quiero quedarme ahí, quiero que también, obviamente, por tu formación de abogada, nos ayudes con un tema que todavía no hemos tratado, el tema de las barreras burocráticas. La verdad que es que muchas inversiones se desaniman o están paralizadas por un tema de carga que se genera por requisitos a veces innecesarios o que se podrían ser sustituidos por otros. ¿Cómo ves estos dos aspectos, María Antonieta? Muchas gracias, Janine, y gracias nuevamente por la invitación a participar en este panel con colegas tan queridos. A ver, yo voy a tomar mucho de referencia a lo que mencionaba Renzo y lo que mencionaba Santiago, porque son algunas lecciones que de por sí países a nivel iberoamericano y internacionales los han planteado. Y sí quiero partir con el tema de la institucionalización y la gobernanza del regulador. Hay una facilidad muy grande de que los marcos regulatorios fracasen, y que el sistema fracase cuando tú tienes un regulador débil. Entonces, una forma que existe para debilitar a un regulador, por ejemplo, que puede pasar en nuestros países y de hecho pasa mucho en Latinoamérica, es no darle recursos o no darle recursos suficientes. Si yo no tengo los recursos, yo no puedo operativizar nada. Si a partir de, por ejemplo, de darle los recursos, yo trato también de ingresar en las formas como se eligen a sus representantes, a sus directivos, a las cabezas de la institución, también tengo una injerencia de cómo quiero que el regulador opere, y eso es una debilidad del regulador. Entonces, una manera de que un sistema fracase está enquistada en cómo el regulador puede funcionar de forma independiente. Y la independencia se da a nivel tanto de su organización como de su presupuesto. Hay países que a nivel internacional tienen una mayor o menor autonomía. No son 100% autónomos. ¿No? En Alemania sí hay uno que tiene una autonomía a nivel de presupuestario, entonces ellos pueden definir con mayor libertad. ¿Y qué pasa cuando tienen esta autonomía? Tienen la capacidad de poder, primero, fortalecerse internamente con mejores recursos técnicos y también de hacerle frente al vaivén político. Y eso sí es súper importante, considerando que varios de nuestros países estamos entrando a contiendas electorales. Entonces, un elemento clave que menciona la OCDE y que se menciona como punto principal es dotar de independencia técnica, financiera y con muy buenos marcos de elección a los organismos reguladores. De nada me sirve que yo tenga un OSINERMIN o llámese otra entidad si las personas que deciden dentro de los OSINERMIN no están plenamente designados, ¿no? Es una manera muy indirecta de tomar al regulador y de generar cierta captura. Otro elemento importante es el uso de evaluaciones de desempeño. Varios países han comenzado a adoptar una práctica que está referida al uso del PAFER. El PAFER es una medición de desempeño de los organismos reguladores económicos. OSINERMIN lo ha adoptado. Fue en un periodo donde la OCDE identifica varios elementos críticos de desempeño, pero no hay una revisión constante. Pueden ponerle PAFER, le pueden poner una medición de desempeño distinto, no hay una medición de qué tan fuerte soy yo al momento de gestionar mi autoridad. Si yo no soy capaz de poder identificar cómo estoy gestionando, difícilmente puedo hablar de un regulador sólido. Las empresas lo hacen, las empresas tienen sus KPIs, tienen un montón de formas de evaluar desempeño, ¿por qué el regulador no? Y ahí viene también un elemento clave, el accountability, esta capacidad de poder demostrar a terceros cómo lo estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien.
Otro elemento para elevar la calidad regulatoria que ya había mencionado Santiago tiene que ver con 3 factores importantes, que en el primer panel lo habían mencionado mucho, ¿no? Y Renzo también lo mencionas tú, que es una de las claves del éxito de Proinversión, la participación de los stakeholders. Si yo no dejo que las personas participen y estoy en mi escritorio como regulador intentando identificar qué está saliendo mal, lo más probable es que me invente problemas, cree soluciones que no necesito o que finalmente se tomen decisiones que son ineficientes, ineficaces. Entonces, sí se necesita esta apertura constante entre el regulador y el regulado o terceros que pueden dar una visión amplia. Y yo no solamente lo dejaría únicamente al caso de las empresas reguladas, también le daría una cabida amplia a la sociedad civil y le daría una amplia cabida sobre todo a la academia, a personas que de por sí han hecho estudios o tienen conocimientos que pueden aportar en el diseño regulatorio. Y con esto, yo no me estoy refiriendo a estas consultas que ya aparecen cuando tienen diseñado la norma y la regla, porque para mí eso ya es bastante tardío. O sea, si yo tengo una propuesta de una norma y simplemente la voy a publicar para que me digan qué pienso de la norma, ese tipo de procesos ya salió en harto desfase. La idea es, desde el inicio del diseño, de la concepción misma de la regulación, debería existir este intercambio de ideas. Y un elemento central que lo mencionó Santiago y Renzo, ellos hablaban de los problemas a futuro, los riesgos. Mi regulación tiene que prever estos riesgos para que sea eficiente y eficaz. Y sí, yo haría referencia a un elemento más, si me lo permiten. Nada en este país se evalúa, o son muy poquitas cosas. Las reglas también tienen que ser evaluadas. Las regulaciones merecen un espacio de retroalimentación para saber si funcionaron bien o no funcionaron bien, especialmente en un contexto donde hay tantos cambios tecnológicos del sector. Entonces, yo puedo tener una norma maravillosa que en el año 1 funcione, quizás en el año 2 funcione, en el año 3 ya no tan bien, en el año 4 ya no tanto, en el año 10 esa norma está completamente desfasada. Entonces el regulador sobre todo tiene la obligación, ya ni siquiera es una necesidad, es una obligación de ir revisando constantemente su regulación para saber qué ajustar. Ahí creo que está la clave, el tener un regulador que sea adaptable, porque los cambios que vamos a comenzar a percibir son mucho más grandes. Entonces, si yo no estoy pensando en estas adaptaciones y creo que el papel o la norma va a funcionar como funcionaban las normas en el pasado, que no se cambia una coma en 50 años, difícilmente esa regulación va a poder enfrentar los retos que tiene el sector. Y todo esto parte desde un diseño de la política, ¿no? A mí me encantaría que desde el diseño de la política nacional este tipo de factores se considere, de retroalimentación constante, permanente, de recolección de evidencia, de datos, y que esto nutra la toma de decisiones, desde la ley más importante hasta la directiva más pequeñita, porque todo esto impacta en cómo los administrados o los regulados pueden enfrentar la regulación. Y voy a entrar a lo que me comentas para ajustarme a el caso de barreras, ¿no? Yo hice mi tarea y estuve revisando todas las denuncias de barreras burocráticas que pudieron haber llegado a la comisión. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en el Perú, le comento a mis colegas extranjeros, es una comisión que funciona en la Agencia de Competencia Peruana ya más de 25 años, casi 30 creo. Y esta comisión tiene una función fundamental. Existe una ley que le permite a una autoridad a eliminar barreras. ¿Qué significa? Que si hay un ministerio, un organismo, que puede ser un regulador, que puede ser una alcaldía, cualquier institución que establezca una barrera, ya sea porque es ilegal, está introduciendo un elemento de ilegalidad, o porque no es razonable, o sea, está pidiéndome cosas que son completamente desproporcionadas, la autoridad puede decirle al administrado, no va a eliminar, no va a derogar la norma, pero le va a decir, tú tienes licencia para no cumplirla. Existe una inaplicación de la medida. Así de potente y poderosa es esta entidad.
O sea, le damos así como la capa de invisibilidad de Harry Potter a las entidades para que puedan transitar libremente sin necesidad de cumplir con la medida. Entonces, hay muchas instituciones, hay muchos administrados que han tocado la puerta de la entidad y se ha logrado la inaplicación con efectos generales de estas barreras. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a favorecer a una persona, sino que va a favorecer a todo el mercado. Pero a pesar de eso, no hay tantas barreras denunciadas por las empresas reguladas. Eso es curioso, curiosísimo, ¿no? Porque en el panel anterior ellos hablaban de permisos, licencias, y sí, todas las empresas y las industrias tienen que pasar por una serie de marcos habilitantes para poder operar. A diferencia de lo que se ve en otros sectores, el sector energético no ha sido tan agresivo o tan activo en la presentación o la formulación de denuncias de barreras. Eso no significa que desde el lado del Indecopi no tenga también una función de oficio. Hoy voy a hacer mi tarea en la segunda parte y miraremos qué otras barreras pueden existir para empezar a eliminarlas. Pero sí es curioso cómo esta herramienta, a pesar de ser tan única a nivel del mundo, a pesar de tener este ejercicio tan potente, no ha sido empleado con la habitualidad que se ven de otros sectores. Y tal vez ahí también está el tema, ¿no? En ser capaces de poder identificar qué tipo de barreras se encuentran actualmente que están impidiendo un dinamismo del mercado un poco más amplio, ¿no? Muchas gracias también por ceñirte al tiempo. Ahora me gustaría ir con José Elías, nuestro representante que nos visita desde Panamá. Bienvenido. José Elías, desde tu experiencia en ETESA, ¿qué características del marco regulatorio de Panamá consideras claves para garantizar una transmisión confiable y segura, ¿no? ¿Y qué aspectos requieren reformas para fortalecer el tema de seguridad energética en tu país? Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y bueno, sí. En cuanto al tema del marco regulatorio panameño, a través de la Ley 6 de 1997, una ley relativamente ya madura, con más de 26 años, ha ayudado a fortalecer el tema y gracias a ella se creó la empresa de transmisión eléctrica S.A. ETESA, que con obligaciones claras, un operador independiente y técnicamente sólido, también se encuentra regulado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ASEP, que es el ente regulador de los servicios públicos en Panamá, telecomunicaciones, agua y transmisión y electricidad. Esto ha permitido contar con reglas claras y como el tema del acceso directo, acceso abierto a todos los agentes del mercado, a las redes de transmisión, la planificación indicativa de la demanda, la expansión del sistema de transmisión a nivel nacional con la construcción de líneas de transmisión eléctricas en alta tensión, aseguran tanto la confiabilidad como la eficiencia del servicio energético en Panamá. No obstante, como bien sabido es, la creciente demanda, la entrada de energías renovables, variables y la necesidad de resiliencia climática exigen ajustes normativos en Panamá, dado a todas estas, el tema de las energías solar, eólica y las otras energías renovables, nos han indicado pues que se debe de hacer algunas modernizaciones a nuestra ley. Y recientemente estuvimos hace 2 semanas en la Asamblea Nacional de Diputados en Panamá, cuando se estaban haciendo discusiones sobre unas modificaciones a la Ley 6, pero como todos aquí conocemos, el tema energético, el tema de los sistemas eléctricos son muy complejos y técnicos y requieren de mucho análisis y mucho estudio para poder entrar a hacer las modificaciones a las normativas. Panamá ya cuenta con una ley del 97 que ha tenido ciertamente muchas modificaciones a lo largo de estos 28 años, pero cuando vemos estas modificaciones a veces son impulsadas por
los diputados en Panamá que a veces no tienen la experiencia suficiente o no se han empapado en el tema energético y queriendo hacer algún cambio en beneficio de la población, lo que terminan es haciendo cambios cosméticos que lo que hacen es que encarecen, por ejemplo, el tema de la tarifa eléctrica. Entonces, hay que manejarse con mucho cuidado. Se está tratando de hacer mucha docencia en Panamá sobre el tema energético para evitar caer en excesos, diría yo, una sobreregulación de la norma. Entonces, debido a la creciente demanda de energías renovables, nosotros, yo diría que los ajustes normativos podrían ser, entre ellos, modernizar los criterios de planificación para integrar el tema de la generación distribuida y las redes inteligentes. Fortalecer los mecanismos de inversión en transmisión, agilizando procesos de aprobación. En este punto me detengo porque es una opinión muy personal. En Panamá nosotros tenemos la autoridad del Canal de Panamá, que está regulado por un título constitucional. En su momento, hace más de 6 años, se discutía hacer algunas modificaciones, se planteaba hacer modificaciones a la Ley 6 para crear un post-audito a la empresa de transmisión, porque TESA es una empresa, una sociedad anónima de propiedad 100% capital de las acciones son del Estado panameño. Pero tenemos la particularidad de que, a pesar de que la Ley 6 establece que se crean las empresas eléctricas del Estado, generación, distribución, las cuales participarán en igualdad de condiciones como empresas privadas, ciertamente, en mi experiencia, yo digo que esa igualdad de condiciones no está tan igual, diría yo, porque a pesar de las empresas de distribución y generación, que son empresas muchas veces 100% privadas, tienen la facilidad de hacer sus contrataciones de manera expedita. Sin embargo, en el caso de la empresa estatal, a pesar de que es una sociedad anónima, sí tiene un brazalete o un amarre, diría yo, porque tiene que ir a la fiscalización, que es la Contraloría General de la República, y todos sus contratos tienen que ir a refrendo. Muchas veces esto retiene el desenvolvimiento normal de los proyectos. Ciertamente yo considero que sí tiene que haber un control, pero existe como un choque entre lo que dice la ley con la realidad, ¿no? Entonces, básicamente yo diría que esos serían los… bueno, y otro punto importante que se mencionó y no lo puedo dejar atrás porque por aquí anda mi jefe y después me regaña si no lo menciono, el tema de la mayor armonización regional aprovechando el impulso de la interconexión Panamá-Colombia que hoy en día el gobierno nacional, el presidente de la República lo ha impulsado y se encuentra impulsando como un proyecto de Estado hacer este proyecto realidad. Lo leía en el libro del doctor Montoya, que es un proyecto que se encontraba estancado hace más de 10 años y que ahora ha encontrado un impulso gracias al apoyo del gobierno de Colombia y de Panamá con su interés. Este proyecto está a buen paso, se están realizando los estudios de impacto ambiental y bueno, yo diría que esto es un aspecto que se debe de incluir en la modernización de nuestra Ley 6 para tenerla todo en conjunto y no tener modificaciones tras modificaciones. Muchas gracias, José Elías. La verdad, el tema de la interconexión regional es un reto, un desafío que me imagino que los paneles que nos van a suceder van a abordar, pero es un tema crucial para América Latina, sobre todo. Centroamérica ya ha avanzado bastante, pero todavía a nivel regional nos está faltando. Quisiera regresar con Renzo. Renzo, tú desde tu experiencia formando parte del equipo que promueve las licitaciones en pro inversión para el sector eléctrico, quisiera que nos comentes cuáles pueden ser lecciones prácticas, lecciones regulatorias que tú puedas decirnos y compartir con el público aprovechando que te tenemos acá en el panel. Sí, gracias por la pregunta. Primero creo que el sector eléctrico es un sector bastante particular en el Perú y qué lecciones que se pueden tomar, ¿no? Primero es que los encargos de proyectos de línea de transmisión que recibimos nosotros provienen del plan de transmisión
déjenme contarles un segundo en qué consiste el plan de transmisión. El plan de transmisión es un plan que se aprueba cada 2 años con un horizonte de 10 años, tiene un periodo de evaluación de 10 años. Entonces, en este momento, en diciembre, a fin de diciembre, salió el plan de transmisión 2025-2034. Pero lo interesante es acá cómo se construye ese plan de transmisión y qué contiene. Lo que contiene son las inversiones, los proyectos vinculantes, las inversiones que necesariamente se tienen que realizar para que el sistema esté listo para atender tanto la demanda como la oferta que se viene en los siguientes años. Y lo siguiente es cómo se elabora el plan de transmisión. El plan de transmisión, en este momento, ya empezó la elaboración del plan de transmisión que se va a aprobar a fines del año 2026 y que va a ir para el siguiente periodo. Y empieza con un informe de diagnóstico que lo elabora el COES. El COES, ¿no? Para quienes no tienen tanta familiaridad, está compuesto por todos los agentes del sector eléctrico, ¿no? Tanto privado como público. Entonces, son los propios agentes que están en el mercado quienes participan de la elaboración de este proceso de identificar los primeros es un informe de diagnóstico que se identifican los problemas que queremos resolver, anticipándonos. Luego, lo que se hace es la manera en que se va a resolver. Se evalúan 3, 4 alternativas y se hace una propuesta identificando la alternativa más eficiente. Nuevamente, y quiero reiterar esto, son los agentes del mercado. El COES está compuesto por distribuidores, transmisores y generadores. ¿Correcto? Esa propuesta, que además se hace pública y se reciben los comentarios del mercado, finalmente recibe la opinión de los INERMIN. Y con la opinión de los INERMIN es que el Ministerio de Energía y Minas lo aprueba. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene de diferente aquí? Es que desde el momento inicial que se identifican el problema, ya están participando todos los agentes del mercado, ¿no? Tanto públicos como privados. Y luego ya se ha identificado cuál es el proyecto que se va a hacer y hay un avance en el proyecto que es un buen avance de las especificaciones técnicas y una cuantificación de la inversión. Entonces, todo esto significa que cuando nosotros recibimos ese encargo, ya ese proyecto lo que hacemos es, estamos casi listos para iniciar la fase de formulación y de hecho en la última norma lo que hay es que el sector eléctrico tiene un informe de evaluación especial. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Un informe de evaluación especial, que es un informe de evaluación distinto al que tienen los otros sectores, que es más simplificado, que tiene un periodo más corto, y eso ayuda, facilita, agiliza, digamos, el trámite que tienen que seguir antes de salir a concurso. Entonces, eso es muy importante que desde el comienzo estén involucrados. Es diferente cuando, disculpe la simplicidad, pero cuando de un escritorio se está diseñando un proyecto y cuando estás en una fase bastante avanzada, recién no sabemos si esto va a ser bien recibido por el mercado o es bancable o es financieramente viable. No, aquí no, desde un inicio está eso. Entonces, ese es un primer punto. Luego, lo otro es que, afortunadamente, cuando salimos al mercado y en el camino, tenemos una buena relación con el COES y con MINEM, que cuando hay que hacer ajustes técnicos, ¿no?, lo hacemos de manera ágil. No, afortunadamente, disculpen, no tenemos un procedimiento para hacer estos ajustes, porque si tendríamos un procedimiento, seguro nos demoraríamos mucho más, ¿no? No, aquí tenemos canales de comunicación abiertos, directos, y que podemos hacer esas modificaciones. Y lo otro que quería comentar es que, disculpen, acá hay un sesgo por mi formación, que soy economista también, es que la verdad es que yo creo que lo que falta, y yendo un poco a lo que comentaba Santiago y María Antonieta, es el tema de, creo que todos los que trabajamos, o sea, en el Estado, que vemos estos temas regulatorios, tenemos que tener algún tipo de formación económica. O sea, porque todo tiene un impacto económico en temas de incentivos, en temas de riesgo, y eso, disculpen, pero
Muchas veces es difícil reunirte con alguien que no entiende esto y hacerle entender que finalmente todo tiene un costo, todo tiene un precio y alguien lo paga. ¿Correcto? Cuando sacamos una regulación que incrementa el riesgo de un proyecto o la posibilidad que esto demore, hay dos posibilidades. Una, que hagas inviable el proyecto. No, que no sea bancable, que no sea financiero y no hay proyecto. Y la otra es que encarezca el proyecto. ¿Y quién paga eso? Vamos nosotros, los usuarios, por lo menos en línea de transmisión. Ese riesgo, cuando es manejable, va a impactar en la oferta. Y esa oferta, que es el precio que finalmente va a la tarifa que pagamos todos, lo va a hacer más caro y vamos a terminar pagando. Entonces, eso es importante, y acá déjenme contarles una anécdota, espero tener un minuto más. Es que yo tuve la oportunidad hace algunos años de estar en el regulador del agua en Australia, 30 días. Y el primer día nos dijeron, este es un problema económico. O sea, pueden haber ingenieros, abogados, economistas. Este es un problema económico, es un recurso que tiene fines productivos. Todo lo que se establezca tiene un impacto económico, ¿correcto? Y ese impacto económico debe medirse un poco de las evaluaciones que veíamos. Todas las regulaciones tienen un impacto económico, ¿correcto? Si no tenemos una certeza del plazo que va a tomar contar con una licencia, eso impacta en la empresa. Y cuando conversas a veces con algunos funcionarios te dicen, no, pero le voy a ampliar el plazo. Sí, pero él tiene un contrato, tiene que pagar gastos generales. No es tan sencillo como decir, le amplío el plazo y no le voy a poner multa. No, ellos tienen obligaciones con inversionistas, tienen cronogramas para pagar, para hacer un flujo de dinero para pagar los préstamos. No, ni siquiera deberíamos estar explicando, pero lo tenemos que hacer, y no solamente explicar, hay que convencer. Todo eso fue durante 30 días. Llegó el día 30 y lamentablemente algunos de los funcionarios que estaban ahí dijimos, oye, van a sacar esta regulación. ¿Han tenido en cuenta el impacto que esto va a tener en inversiones? Sin entrar en detalle, era un tema en contaminación, y en contaminación, voy a hablar como economista, el costo incremental de reducir un punto más la contaminación es creciente. O sea, cuando quieres llegar a contaminación cero, es carísimo, ¿no es cierto? Los primeros montos de contaminación los reduces, ¿no?, a un costo no tan alto, pero los últimos ya son muy altos. La respuesta es que han tenido en cuenta la inversión que esto va a demandar y lo que va a significar. No, yo veo temas ambientales, ese no es mi problema. 30 días después, ¿no es cierto?, que nos habían estado diciendo todo es un problema económico, todo tiene impacto económico, no es mi problema. Eso, sí. Creo que ha sido una buena lección, valió la pena estos minutos extras, así que a los otros panelistas les pido un poco ceñirse al tiempo para no demorar tanto el almuerzo, que ya muchos de ustedes deben de estar haciendo ganas, pero me gustaría sí apuntalar a lo que acaba de decir Renzo, ¿no? Este tema no solamente se ve en este tipo de casos, en todo lo que vemos que a veces no hay estos criterios de urgencia, de análisis económicos y de importancia, ¿no?, de saber priorizar qué es lo importante. Ahora me gustaría regresar con Santiago. Santiago, hay un tema que le va a interesar bastante a la audiencia, ¿ya? Porque acá tenemos muchos representantes de empresas. El tratamiento de las infracciones en el sector energía, que va también de la mano con el tema de la política, pues no podemos hablar de política, sino también hablamos del régimen sancionador. Tú has hecho un análisis no solamente del peruano, sino de diversos países. ¿Y cuáles crees que son los desafíos más importantes de los dos actores en este juego, ¿no? Por un lado el regulador y por otro lado el agente, ¿no?, las empresas. A ver, creo que es un tema que va a ser bien interesante para la audiencia porque, por un lado, académico, involucra aspectos del derecho administrativo sancionador y la economía en la parte sancionatoria, el cálculo de multas, pero me parece que también va a ser interesante desde un punto de vista práctico, como dijo la moderadora, porque hay acá representantes de empresas que son las que pagan estas sanciones, que son millonarias, como vamos a tratar de explicar brevemente, y también para los estudios de abogados, procesalistas, administrativistas que ven frecuentemente estos procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Entonces, a ver, yo tuve la ocasión, por encargo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, revisar
casi en los últimos 3 o 4 años, con distintos estudios de abogados, el régimen fiscalizador y sancionador que se aplica al tema de electricidad e hidrocarburos. Rápidamente, para beneficio de los que no son peruanos en la audiencia, en el Perú existe un organismo regulador que no solo ve el cálculo de tarifas en el sector de distribución de gas por ductos y de electricidad, sino que tiene competencias mucho más amplias en la fiscalización y sanción de las actividades en los sectores de hidrocarburos, minería y electricidad. Eso no ocurre en otras realidades, ¿no? Porque en otras realidades el regulador de tarifas esa es su función principal, la regulación de tarifas, y no tiene necesariamente este otro brazo mucho más amplio que es la fiscalización y sanción de temas en estos sectores. Dicho sea de paso también, esto tiene que ver más con el concepto de seguridad en el lado de safety, ¿no? De seguridad industrial más que seguridad de suministro. ¿Y qué ocurre? Bueno, y acá está la parte interesante, ¿no? Como tenemos un organismo regulador con estas competencias centralizadas, en otros países estas competencias no están en el organismo regulador, están en el ministerio, están en otros organismos del Estado, como está centralizada en el regulador, y además el regulador, en el caso peruano, tiene una espalda financiera bastante significativa, a diferencia de otros organismos del Estado, porque se nutre de aportes por regulación, tiene un desarrollo en el tema de la fiscalización bastante importante. Si uno ve en el tiempo, y eso es algo que hicimos nosotros, es revisar cómo había incrementado el número de fiscalizaciones y el número de multas administrativas en los sectores de electricidad y hidrocarburos, en todo el tiempo de la operación regulador siempre ha sido creciente, ¿no? Y sobre todo ha sido reactiva. Cuando ha habido algún incidente, por ejemplo, hace unos años hubo una deflagración de gas, al mes siguiente, al año siguiente, se incrementan las fiscalizaciones y las sanciones. También observamos que, aparte de ser reactivo, estaba centralizado en algunas actividades dentro de cada sector, ¿no? Por ejemplo, a hidrocarburos era más homogéneo la forma en que se supervisaban y sancionaban infracciones en toda la cadena de hidrocarburos, y en el caso eléctrico, al que digamos, le fiscalizan más es a la distribución, significativamente más sancionada y fiscalizada que otras actividades como generación y transmisión. Entonces, esos son como hechos recurrentes. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto que el regulador en el Perú, y esta es la parte interesante conceptual, teórica, ¿no? Ha desarrollado una metodología de aplicación de multas, de cálculo de multas, que se basa en principios económicos del análisis económico del derecho, ¿no? Premio Nobel de Economía Ronald Coase y académicos como Polinsky o Chabel, profesores de análisis económico del derecho de Harvard, Stanford, que ellos dicen básicamente para lograr la disuasión de conductas infractoras, es decir, para que no se repitan en el tiempo, la multa tiene que hacer referencia al valor del beneficio ilícito obtenido por la infracción, la probabilidad de detección y el daño que se genera, ¿no? Hasta ahí está perfecto, porque pensaría que en el Perú, a diferencia de otros países de la región e incluso de Europa, no necesariamente es tan transparente la forma en que se han incorporado estos principios económicos a la sanción. Y además están publicados en guías, etcétera, con lo cual es muy transparente cómo se ha incorporado la economía, en este caso al derecho, al procedimiento sancionador. Pero lo que encontramos en estos estudios que hicimos es que el problema está en la aplicación de estos conceptos, en la forma del día a día en que el fiscalizador en su escritorio determina cuál sería el beneficio ilícito obtenido por la infracción, o cuál sería el valor del daño generado por la infracción, o cuál sería la probabilidad de detectar esa infracción, o cuáles serían, cómo incorporar los factores agravantes o atenuantes en el cálculo de una infracción. Entonces, en la aplicación, en la ejecución, es donde hemos encontrado que existe varios problemas, y aquí voy a poner algunos ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo determina el regulador el beneficio ilícito que una infracción genera? Evidentemente, si una empresa ha infringido la norma, la empresa no le va a querer dar esa información o no la va, digamos, hacer transparente cuánto beneficio ilícito habría obtenido.
Entonces, esto lo calcula el regulador con base a información muchas veces hipotética, ¿no? Basada en información genérica que encuentra en Internet, ¿no? Que encuentra en algún estudio desactualizado de costos de cuánto cuesta la inversión en equipos de seguridad industrial o en estudios que se requieran para cumplir con la regulación. Entonces, se genera con esta forma de cálculo, y solo he puesto un ejemplo, pero lo mismo ocurre para los otros criterios, como el daño, el valor del daño, ¿no? Por ejemplo, si una infracción genera un daño potencial que pone en riesgo la vida de terceros, el regulador dice, voy a calcular económicamente el valor de ese daño potencial, no ha muerto nadie, de ese daño potencial a la vida de terceros. Y si bien yo lo digo como economista, existen algunas metodologías, como esta que se menciona en muchas de las resoluciones de Ocinermin, que es el valor de la vida estadística, son metodologías económicas altamente cuestionables, y de hecho se cuestionan en los procedimientos administrativos. Entonces, al querer incorporar ya, diría yo, muchos criterios técnicos a algo tan que debería ser más sencillo, creo yo, que es la imposición de una multa, también se incrementa la litigiosidad. Hay más aspectos en el procedimiento administrativo que son posibles de retar al regulador. Y esa litigiosidad hace que una infracción que debió pagarse y sancionarse, digamos, en el momento 1, por efectos de la litigiosidad que se genera por la complejidad del procedimiento sancionador, termine pagándose en el Poder Judicial 10 años después, por ejemplo. Lo cual a su vez le resta efectividad al procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, resumidas cuentas, hay ahí una agenda significativa, importante, creo que no solamente limitada al caso peruano, pero en el caso peruano es muy urgente hacer una revisión integral de las metodologías económicas y sobre todo de la aplicación de las metodologías económicas al cálculo de multas y sanciones en el sector, comenzando quizás por el sector de electricidad y hidrocarburos, es donde he visto una mayor significancia de estos procedimientos más que en otros sectores. Muchas gracias, Santiago. Ahora me gustaría ir con María Antonieta, porque ya estamos con el tiempo que apremia. María Antonieta, iniciando la mañana, el profesor Íñigo del Guayo nos dio una excelente conferencia y habló de cómo cumple un rol importante la RER en el sistema eléctrico de la península ibérica. Ahí me gustaría preguntarte, ya en el marco peruano, ¿tú crees que la regulación de nuestro marco del sector eléctrico es eficiente para la incorporación de proyectos de energías renovables no convencionales? Y que también nos comentes cuál es tu opinión en esta misma incorporación en el sistema eléctrico del almacenamiento a gran escala. Voy a hacer breve para no afectar el almuerzo de todos. Seguramente tienen altas expectativas con la comunidad peruana y deberían tenerlas. A ver, se ha hablado en la mañana y bueno, también Santiago y varias personas que han estado comentando que ya tenemos una nueva norma y de hecho nosotros sí tenemos marcos legales, o sea, a nivel de marcos legales sí se han comenzado a producir muchas normas que intentan potenciar la generación eléctrica a través de redes, potenciar el uso de más renovables. Se está dando un impulso importante a nivel de normas. Entonces, aparentemente en papel, y digo aparentemente a propósito, en papel parece ser que nosotros vamos bien encaminados, ¿no? Igual, a pesar de que existe todavía la parte reglamentaria que mencionaba Santiago y que mencionaban muchos de los panelistas en el punto anterior, parecería que tenemos todo armado, ¿no? Pero es que hay un tema que yo sí tengo grandes discrepancias con mis colegas abogados y es lo que dice y lo que debe ser la norma, ¿no? Aprobar normas, que es una función importante que nos da el marco para que puedan operativizarse y pueda funcionar un sistema como es el sistema eléctrico, o para que puedan funcionar las redes de almacenamiento o las redes de transmisión eléctrica, es un gran, ¿no? Sí es importante, ¿no? La reglamentación secundaria va a ser incluso mucho más importante, porque aquí es donde muchas cosas que la ley no dice y que cada vez vemos más que las leyes son mucho más amplias, mucho más generales, menos concisas y todo lo dejan en la reglamentación.
ahí es donde vamos a necesitar un ejercicio bastante más meticuloso con participación, y yo sí abogaría por un análisis de impacto regulatorio para que pueda evaluarse cuál es el impacto de estas reglas en el mercado. Y que no solamente se incluya el tema de la regulación, porque va a haber casos, y eso ya es una predicción, como ya existe la ley, automáticamente van a salir las reglamentaciones, van a salir las regulaciones, y generalmente en los análisis falta mucho, sobre todo en sectores altamente regulados como es el sector eléctrico, un análisis de competencia. Entonces, muchas de estas reglamentaciones no van a incluir cómo algunos factores o elementos que se incluyen dentro del diseño podrían afectar el desarrollo o la transición. De hecho, es altamente probable que en el marco regulatorio tampoco se mencione de ninguna regla de transición. Entonces, aquí sí tenemos como que un riesgo latente importante. Predigo, porque esto también es un albur, pero estoy tratando de predecir, que mucho va a ser a nivel de obligaciones y pocos incentivos. Y lo que es más grave, en mi parecer, es que nada de lo que se pueda regular normalmente toma en consideración evaluaciones de cómo funcionaron los marcos previos. Entonces, yo parto normalmente cuando tengo reglas de cero, como si no existiera nada, ¿no? Y eso es un error. Eso es un error porque yo necesito evaluar cuál ha sido el bagaje de la aplicación de mis reglas en el tiempo e introducirlas en mi nuevo diseño para saber cómo va a funcionar, porque finalmente estas distintas reglas deberían funcionar como un bonito rompecabezas, ¿no? Donde todas las fichas se enlazan bien, y mejor aún, debería funcionar como un reloj suizo, ¿ya? Un Casio al menos, pero debería funcionar. Entonces, sí se requiere de estos estudios previos. Y dado que mis dos colegas anteriores han mencionado un casito, yo también voy a 30 segundos para comentarles que esto no tiene que ver con el marco eléctrico, pero sí con el marco energético en el tema de gas. Justo se mencionaba en una investigación hace muy poco que tuve el gusto de poder evaluar, cuál había sido o por qué es que nosotros no teníamos un despliegue tan grande de infraestructura de gas en el país. Entonces, la premisa es, hay barreras. Sí, ciertamente pueden existir barreras, pero lo que se descubrió luego de hacer una evaluación de cómo funcionaba la aplicación de las normas en el tiempo es que el FICE, que para los que no son peruanos es un fondo que busca la estabilización y bueno, es como una suerte de incentivo de compensación, estaba generando una falla regulatoria porque le está dando un importe a la empresa que tiene que desplegar la infraestructura que no debería tener. Y eso ya es una falla. Entonces, estamos plagadas de buenas intenciones normativas que luego generan problemas. Entonces, dentro de todo este esquema de la norma, el papel es una cosa, el diseño retroalimentado de lo que ya tenemos es otra, y un elemento distinto va a ser la implementación. Podemos diseñar el mejor marco normativo, el mejor marco legal, y a pesar de eso, esto no va a funcionar si no se tiene un plan de implementación o de cumplimiento regulatorio. Y creo que ahí sí, desde el diseño deberíamos ir viendo cómo debería funcionar. Muchas gracias, María Antonieta. Solo para complementar respecto del Fondo de Inclusión Social Energético, su finalidad es dar acceso a la energía a los más vulnerables. Dentro de eso se ha creado el programa Bonogas, que permite que los hogares más humildes, por ejemplo, de Lima, se les puedan construir las redes. Puede ser 100% gratuita o el 75% gratuita o hasta el 50%. Y la idea es que sean hogares vulnerables, ¿no? Y también hay el programa Vale FICE, que da acceso a un descuento a los hogares más vulnerables para acceder al GLP. Y estos dos programas se complementan porque donde hay gas natural está bien, porque es lo más eficiente, y donde haya GLP, como en las zonas rurales o periurbanas, también es eficiente. El tema es cómo hacemos que estos programas conversen y se consoliden, pero para el objetivo final de erradicar la pobreza energética, de dar acceso a energía decente a los más vulnerables. Esa es un poco la idea, ¿no? Tener una balanza para poder dar acceso a estos recursos. Ahora me gustaría terminar el panel
José Elías. Ustedes en Panamá han desarrollado un marco regulatorio que tú nos has comentado muy bien. ¿Cuál crees que pueda ser lecciones o temas a destacar del marco regulatorio panameño que nos pueda servir a los países de Iberoamérica? Bueno, me la pusieron muy difícil porque me dejan de último y me obligan entonces a ser bastante breve en la intervención, pero sé que todos están esperando el rico almuerzo que nos tienen allá afuera, ¿no? Definitivamente, doctora, sí, Panamá ha demostrado que somos un país relativamente pequeño en comparación a Colombia, por ejemplo, pero podemos y estamos avanzando en la diversificación de la matriz energética en Panamá, con nuevas tecnologías que, apoyado por un marco regulatorio claro y con licitaciones competitivas, ha permitido atraer inversiones privadas en materia de energías renovables. Las principales lecciones, y voy a ser breve para mencionarlas, es, como lo dije en la primera parte del panel, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria. Si tenemos una norma de más de 25, ya 28 años, una norma madura, existe y requieren de actualizaciones. Esto para mí podría ser una de las principales lecciones que sirvan para la región. La experiencia en los procesos de licitación internacional que han facilitado precios competitivos en energías renovables. También otro es la estrategia hacia la descarbonización, incluyendo la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, que muestran una visión a futuro más allá de las energías convencionales. Y por último, bueno, en conjunto Panamá refleja que la transparencia, la institucionalidad y la visión a largo plazo son condiciones necesarias para una transición energética ordenada y sostenible. Y bueno, por ahí me lo dijo el secretario de Energía, este año voy a modificar el tema de sin transmisión no hay transición. Yo diría que sin regulación no hay transición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, solamente cerrar este panel diciendo de que creo que todos hemos aprendido bastante, varios temas, ¿no? Desde cómo desde el Estado se tienen que fortalecer determinados temas, como el tema de la institucionalidad, la independencia, el accountability, que no hay que dejarlo de lado, para promover los proyectos, porque si bien se están moviendo los proyectos, se podrían mover de una manera más eficiente. Y por el otro lado, dar las condiciones, ¿no? Ver de eliminar más barreras, promover la inversión de manera eficiente, sin perder el tema de la seguridad energética. Muchas gracias. Agradecemos a la moderadora y a los panelistas del segundo panel por sus interesantes aportes.